¿Y si te dijera que al menos 19 personas soñaron con el naufragio del Titanic antes de que sucediera? Y que esos sueños salvaron vidas reales. Algunos cancelaron sus viajes en el último minuto. Otros cambiaron completamente sus planes. Y cuando el inundable Titanic se partió en dos en las aguas heladas del Atlántico, esas personas comprendieron que habían recibido una advertencia del futuro. Esta es la historia más perturbadora que nunca has oído sobre la tragedia más famosa del mundo. Thoughtful. Para comprender la magnitud de estos eventos premonitorios, necesitamos volver al inicio de 1912. El RMS Titanic no era solo un barco, era el símbolo máximo de la confianza humana en la tecnología. Construido por la White Star Line, el Titanic era literalmente considerado insumergible. Tenía 269 metros de longitud. Podía transportar más de 3.500 personas y representaba la cúspide de la ingeniería naval de la época. El viaje inaugural de Southampton a Nueva York era el evento social de la década. Millonarios, aristócratas e inmigrantes en busca del sueño americano. Todos confiaron sus vidas a aquella maravilla de la tecnología. Pero mientras el mundo celebraba esta conquista de la humanidad, algunas personas comenzaron a tener las mismas pesadillas aterrorizantes. Sueños tan vívidos y perturbadores que muchos ya no podían dormir tranquilos. Y lo más extraño, estas personas no se conocían, vivían en lugares diferentes, pero todos soñaban con la misma tragedia que aún no había ocurrido. Nuestra primera historia involucra a J. Connon Middleton, un próspero hombre de negocios británico de 64 años. Thoughtful, Middleton había invertido una fortuna, el equivalente a más de $50,000 de hoy, en una cabina de primera clase en el Titanic. Serious, el motivo del viaje era importante: cerrar un negocio millonario en Nueva York que podría cambiar completamente su vida financiera. Todos los detalles estaban acordados, contratos listos para firmar. Pero 10 días antes de la partida, Middleton comenzó a tener la misma pesadilla, noche tras noche. Disturbed. En el sueño, él estaba en la cubierta del Titanic, cuando el barco comenzaba a inclinarse violentamente. Shivering. Podía sentir el frío de las aguas heladas. Oía el sonido ensordecedor del metal partiéndose. Horrified. Veía personas cayendo en el océano oscuro. Chilling. Lo más perturbador, en el sueño, Middleton veía claramente el momento exacto en que el barco se partía por la mitad. Veía las luces apagándose una por una. Horrified. Oía los gritos desesperados resonando en la noche. Despertaba empapado en sudor, con el corazón desbocado. Su esposa comenzó a preocuparse. Nunca había visto a su marido tan afectado. En el 7º día consecutivo de pesadillas, Middleton tomó una decisión que todos consideraron una locura. Canceló el viaje y perdió todo el dinero invertido. Sus socios se enfurecieron. Su familia no entendía. Los amigos susurraban que estaba volviéndose senil. Pero Middleton no podía ignorar aquellas visiones. En la mañana del 15 de abril, cuando las primeras noticias del naufragio llegaron a Londres, J. Connon Middleton estaba en su sala de estar leyendo el periódico.
Sus manos temblaban mientras leía cada detalle de la tragedia. Todo estaba exactamente como había soñado. Cada detalle, cada horror. Y entendió que sus locas premoniciones le habían salvado la vida. Pero Middleton no fue el único. A 800 kilómetros de distancia, en Glasgow, Escocia, Colin McDonald, un respetado ingeniero naval de 35 años, estaba viviendo su propia pesadilla. McDonald era especialista en estructuras de barcos, irónico considerando lo que estaba a punto de suceder. Había sido contratado para inspeccionar algunos barcos en el puerto de Nueva York y tenía pasaje reservado para viajar en el Titanic. Los sueños de McDonald eran diferentes a los de Middleton, pero igualmente aterradores. Veía con claridad cinematográfica el Titanic chocando con un iceberg gigantesco, pero no era una visión vaga, era técnicamente precisa. En el sueño, McDonald observaba como ingeniero. Veía el casco siendo perforado, calculaba automáticamente la velocidad del agua entrando. Entendía exactamente por qué el barco no resistiría. Lo más impresionante es que McDonald nunca había visto el Titanic en persona, pero en sus sueños describía cada detalle técnico con perfección. Las mamparas estancas que no eran lo suficientemente altas, la ubicación exacta de los compartimentos que serían alcanzados e incluso el ángulo en que el barco se partiría. Se despertaba y de inmediato dibujaba diagramas de lo que había visto. Su esposa lo encontraba a las 3 de la madrugada, haciendo cálculos estructurales basados en los sueños. «Es imposible», McDonald se repetía a sí mismo. «El Titanic es insumergible. Los mejores ingenieros del mundo trabajaron en él, pero las visiones continuaban. Y eran tan detalladas, tan técnicamente coherentes, que McDonald, hombre de ciencia, comenzó a cuestionar su propia cordura. A finales de marzo, ya sin poder soportarlo más, envió un telegrama cancelando su viaje. Cada detalle estaba correcto. La ubicación del impacto, el tiempo de hundimiento, incluso el ángulo de inclinación que había calculado en sus pesadillas. Colin McDonald guardó esos dibujos por el resto de su vida, pero nunca pudo explicar cómo su mente había calculado una tragedia que aún no había ocurrido. Tal vez el caso más escalofriante sea el de la familia Marshall. William Marshall, su esposa Annie y sus 2 hijos pequeños vivían en una modesta casa en Londres y habían ahorrado durante años para realizar el sueño de emigrar a América. El padre había conseguido trabajo en una fábrica en Boston. Ya habían vendido la casa, empacado sus pocas pertenencias y comprado pasajes de 3ª clase en el Titanic. Era la oportunidad de una vida mejor. Pero 3 semanas antes del viaje, Annie Marshall comenzó a tener sueños que la aterrorizaban de una manera que nunca había experimentado. En el primer sueño, ella estaba parada en el puerto, observando un barco blanco y majestuoso. Pero mientras lo miraba, las aguas alrededor del barco se volvían cada vez más oscuras y agitadas. Oía una voz femenina, clara como el cristal, que le decía: «No suban al barco blanco. La muerte los espera en las aguas frías». Annie despertó helada, pero trató de ignorarlo. Era solo ansiedad previaje, pensó. En el segundo sueño, una semana después, la visión fue más específica. Veía claramente el barco partiéndose por la mitad, como si fuera hecho de papel. Veía cientos de personas cayendo en el agua oscura, y nuevamente la misma voz: «Salven a sus niños, no suban al barco blanco». En el tercer sueño,
Annie vio algo que la marcó para siempre. Estaba dentro del barco, corriendo por los pasillos con sus hijos en brazos, buscando desesperadamente botes salvavidas, pero todos ya habían partido. El agua subía rápidamente por los pasillos. Podía sentir el frío mortal del agua tocando sus pies. Y entonces, la voz habló por última vez. Este es el futuro si abordan. Salven sus vidas. Salven a sus hijos. Annie despertó gritando. William la encontró llorando compulsivamente, repitiendo: «No podemos ir. No podemos ir». William Marshall era un hombre práctico, trabajador. Habían invertido todos sus ahorros en aquel viaje. Cancelar significaba perder todo y quedarse sin casa. Pero los sueños de Annie eran tan vívidos, tan cargados de terror real, que ella suplicó a su marido: «Por favor, William, sé que parece una locura, pero algo terrible va a pasar con ese barco». Durante días discutieron. William oscilaba entre la razón práctica y el amor por su esposa. Finalmente, William Marshall era un hombre práctico, trabajador. Habían invertido todos sus ahorros en ese viaje. Cancelarlo significaba perderlo todo y quedarse sin casa. Pero los sueños de Annie eran tan vívidos, tan cargados de terror real, que ella le suplicó a su esposo: «Por favor, William, sé que parece una locura, pero algo terrible va a suceder con ese barco». Durante días discutieron. William oscilaba entre la razón práctica y el amor por su esposa. Finalmente, viendo el estado emocional de Annie, tomó la decisión más difícil de su vida: canceló el viaje. Perdieron todo el dinero, se quedaron sin casa, tuvieron que mudarse a la casa de la hermana de Annie. William solo consiguió trabajos temporales. Durante meses se preguntó si había tomado la decisión correcta. Los amigos lo criticaban por obedecer los sueños de una mujer histérica. Pero en la madrugada del 15 de abril de 1912, cuando tocaron la puerta con la noticia del naufragio del Titanic, William Marshall abrazó a su esposa y lloró. Más tarde, cuando consiguieron acceso a la lista oficial de pasajeros, descubrieron algo que los dejó shocked, sin palabras. Sus nombres estaban en la lista original. Si no hubieran cancelado, toda la familia habría muerto en aquella noche terrible. Annie Marshall nunca más tuvo sueños premonitorios, pero siempre decía que una fuerza superior había usado sus sueños para salvar a su familia. Pero las premoniciones no se limitaron a pasajeros. El padre Joseph McCall, un clérigo irlandés de 52 años, tuvo una experiencia espiritual que lo atormentó disturbed durante semanas. El padre McCall había sido designado para bendecir a algunos de los pasajeros católicos antes de la partida del Titanic. Era un honor. Muchas familias importantes solicitaban bendiciones especiales para viajes importantes. Pero en la noche del 31 de marzo, durante sus oraciones vespertinas, el padre McCall tuvo lo que él describió como awestruck, una visión enviada por los cielos. Durante la oración, él súbitamente se vio de pie sobre las aguas del océano, observando un barco gigantesco hundiéndose lentamente. Podía oír claramente los gritos de desesperación. Veía personas arrojándose a las aguas heladas. Pero lo más perturbador para el padre era que reconocía muchos rostros entre las víctimas. Eran personas que él había bendecido, familias que conocía personalmente. En la visión, una luz dorada lo envolvió
y oyó lo que interpretó como la voz de Dios. Avisa a mis hijos. La soberbia precede a la caída. El orgullo humano será castigado por las aguas. El padre McCall despertó en estado de shock. Como hombre de fe, él tomaba las visiones espirituales muy en serio. Pero, ¿cómo podría avisar a las personas sobre algo tan específico y terrible? Durante 2 días, luchó con su conciencia. Finalmente, decidió actuar. Comenzó a visitar discretamente a las familias católicas que iban a viajar en el Titanic. No hablaba directamente sobre su visión, eso podría parecer una locura. En cambio, sugería que tal vez sería prudente posponer el viaje, que había tenido inquietudes espirituales sobre aquella travesía. Algunas familias tomaron sus consejos en serio. La familia O'Brien, 5 días después, cuando llegaron las noticias, el padre McCall supo que su visión había sido real. De las familias que siguieron su consejo, todas sobrevivieron porque no estaban en el barco. De las que ignoraron sus avisos, los casos que acabamos de contar son solo la punta del iceberg. Investigadores paranormales han documentado al menos 19 casos confirmados de personas que tuvieron premoniciones sobre el Titanic. La señora Blanche Marshall, una médium espiritista de Londres, alertó públicamente en su periódico local, una semana antes de la tragedia, que un gran barco encontraría su fin en las aguas frías. Morgan Robertson, un escritor estadounidense, había publicado en 1898, 14 años antes del naufragio, un libro titulado Futility, la historia, un barco inafundable llamado Titán que colisiona con un iceberg en el Atlántico Norte y se hunde, matando a la mayoría de los pasajeros por la falta de botes salvavidas. Las semejanzas eran sorprendentemente precisas, el mismo tamaño aproximado, la misma ruta, el mismo mes, el mismo tipo de colisión. Robertson siempre decía que la historia le llegó en sueños recurrentes, como si alguien estuviera dictando los detalles. También hay relatos de al menos 7 personas que cancelaron sus pasajes la última semana debido a malos presentimientos o sueños perturbadores. Un caso particularmente interesante es el de Henry Clay Frick, un magnate estadounidense que canceló su viaje debido a lo que él llamó una intuición inexplicable. Su esposa había soñado con aguas oscuras 3 noches consecutivas. Todos estos casos fueron investigados y documentados por los investigadores de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, que en ese entonces estaban estudiando fenómenos premonitorios. ¿Cómo explica la ciencia moderna estos fenómenos? Existen varias teorías fascinantes. La primera es la precognición, la capacidad de algunas personas de percibir eventos futuros a través de sueños o visiones. Estudios realizados por la Universidad de Cornell y el Instituto Rhine de Parapsicología documentaron casos estadísticamente significativos de precognición. La teoría cuántica ofrece una explicación intrigante. Si el tiempo no es lineal como pensábamos, sino una dimensión que puede ser doblada, entonces la información del futuro podría filtrarse al presente a través de mentes más sensibles. Carl Jung propuso el concepto de inconsciente colectivo, una capa profunda de la psique humana que nos conecta a todos. Según Jung, los eventos traumáticos de gran magnitud crean ondas en este inconsciente colectivo que algunas personas pueden captar antes de que el evento ocurra. La teoría de la sincronicidad, también de Jung, sugiere que eventos aparentemente no relacionados se conectan de forma significativa a través de patrones que trascienden la causa y el efecto normales. Investigaciones modernas en neurociencia han identificado que las personas con alta sensibilidad emocional tienen patrones cerebrales diferentes, especialmente en la región del córtex temporal derecho, área asociada con la intuición y percepciones no lineales. El Dr. Rupert Sheldrake, biólogo de Cambridge, propuso la teoría de los campos morfogenéticos, campos de información que conectan eventos similares a través del tiempo y el espacio. Lo más fascinante es que todos estos casos de premonición sobre el Titanic tienen elementos en común. Los sueños eran excepcionalmente vívidos, repetitivos y cargados de un fuerte componente emocional. Todos los soñadores describieron la misma sensación de realidad absoluta, sabían que no era solo una pesadilla normal.
y todos informaron una compulsión irresistible de actuar basándose en lo que habían visto, algo que desafía nuestra lógica racional normal. El Titanic no fue un caso aislado en la historia. Grandes tragedias frecuentemente son precedidas por olas de premoniciones. Antes del gran terremoto de San Francisco de 1966, que mató a más de 3.000 personas, cientos de residentes reportaron sueños perturbadores sobre la ciudad temblando y prendida a fuego. Muchas familias abandonaron la ciudad en las semanas previas al desastre. El naufragio del Lusitania en 1915 también fue precedido por premoniciones. Al menos 12 pasajeros cancelaron sus viajes debido a sueños sobre torpedos alemanes y aguas oscuras. Antes del ataque a Pearl Harbor en 1941, varios residentes de Hawái reportaron sueños sobre aviones japoneses y explosiones. Un sacerdote local llegó a organizar oraciones especiales porque había soñado con fuego cayendo del cielo. Más recientemente, antes de los ataques del 11 de septiembre de 2001, miles de personas reportaron pesadillas sobre aviones y rascacielos desplomándose. Muchos evitaron viajar en aviones a semana. El tsunami de 2004 en el Océano Índico fue precedido por relatos de sueños sobre olas gigantes en comunidades costeras que nunca habían experimentado tsunamis. Los investigadores han identificado un patrón: cuanto mayor es la tragedia, más personas parecen captarla con antelación, como si los eventos de gran impacto emocional crearan ecos que viajan hacia atrás en el tiempo. Esto sugiere que nuestras mentes podrían estar conectadas de formas que aún no comprendemos completamente, y que el futuro podría no ser tan fijo como imaginamos. Las premoniciones del Titanic nos enseñan algo profundo sobre la naturaleza de la realidad y nuestra conexión con ella. Tal vez nuestra mente subconsciente tenga acceso a información que nuestra conciencia racional no puede procesar. Tal vez todos estemos conectados por hilos invisibles de energía e información. O tal vez en momentos de gran importancia, el universo encuentre formas de advertirnos sobre los peligros que están por venir. Si esta historia te impactó tanto como me impactó a mí, deja tu me gusta para que más personas puedan conocer estos casos impresionantes. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has tenido un sueño premonitorio? ¿Alguna vez sentiste que estabas recibiendo una advertencia sobre algo que aún no había sucedido? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos sobre misterios espirituales que expandirán tu conciencia sobre lo que es posible. En el próximo episodio, exploraremos casos de personas que soñaron con sus propios futuros y cómo esos sueños cambiaron completamente sus vidas. Hasta entonces, mantén tu mente abierta a las señales que el universo pueda estar enviándote. La próxima vez que tengas un sueño muy vívido, una corazonada muy fuerte o una sensación inexplicable sobre algo importante, tal vez deberías prestar atención. Puede ser más que solo tu imaginación.